Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de estudio del libro El texto de un curso de milagros. Estamos iniciando el capítulo 15, el instante santo, y vamos a ver el segundo subtítulo, el final de las dudas. Este subtítulo lo encontramos en la página 337 en la edición antigua y 345 en la edición nueva. Recordemos que todo el tema, el capítulo, es el instante santo, ¿no? Ya vimos pues algo sobre el instante santo en el subtítulo 1 y ahora pues se continúa con el mismo tema en el subtítulo 2. Así que vamos a dar inicio. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 1 de este subtítulo? Yo leo, Oscar. Adelante, Fanny, gracias. El final de las dudas. La expiación tiene como lugar en el tiempo, pero no es para el tiempo, puesto que se encuentra en ti, es eterna. Lo que encierra el recuerdo de Dios no puede estar limitado por el tiempo, del mismo modo en que tú tampoco puedes estarlo, pues solo si Dios estuviera limitado, podrías estarlo tú. El instante que se le ofrece al Espíritu Santo, se le ofrece a Dios en tu nombre, y en ese instante despiertas dulcemente en Él. En el instante bendito abandonas todo lo que aprendiste en el pasado y de inmediato el Espíritu Santo te ofrece la lección de la paz en su totalidad. ¿Cómo iba a requerir tiempo aprender esta lección cuando todos los obstáculos que podrían impedirlo han sido superados? La verdad trasciende al tiempo en tal medida que toda ella tiene lugar simultáneamente, pues al haber sido creado como una sola, su unicidad es completamente independiente del tiempo. Muchas gracias, Fanny. Bueno, pregunta o comentarios a este primer párrafo que nos compartió Fanny. Bueno, yo pienso que siempre de esta manera tan dulce se nos insiste en que recordemos, estemos alertas y atentos a que somos parte de la fuente, a que somos un efecto de Dios. Sí, así es, así es. El instante santo nos lleva a recordar a Dios, ¿no? Sí. Oscar, Adelante, ah, Soraya. sí, acá cuando nos habla acerca de ese instante bendito, o nos habla de la expiación, ¿a dónde era? Mm, La bueno, primera oración. sí, em, pero acá ya nos habló más, ya nos habló un poco más acerca de cómo, cómo funciona el tiempo en manos del ego y en manos del Espíritu Santo, ¿no? Y, y estas lecciones de perdón, estos instantes santos, nos hacen recordar o estar en ese espacio real y en el momento real en en donde ya estamos completamente sanados, porque la expiación se acepta solamente. Es como si a medida que vayamos perdonando y purificando nuestra mente, podemos habitar en esa mente en donde nuestros errores ya fueron corregidos y por eso experimentamos esa paz y esa plenitud. Porque como estamos, como ya sabemos que nuestro problema es que estamos habitando en un tiempo extraño que es el pasado que ya no existe, entonces el Espíritu Santo nos lleva, nos da la posibilidad
de poder habitar en el único tiempo, entre comillas, que realmente es real, que sería la eternidad. Ujú. ¿Sí? Sí, así es, Soraya. Recordemos el subtítulo 1 que ya vimos la semana pasada, los dos usos del tiempo. Entonces, como nosotros creemos vivir en el tiempo, el Espíritu Santo utiliza nuestras creencias para reinterpretarlas, ¿no? Así que va a reinterpretar el tiempo con otro propósito, el de nuestra sanación y de llevarnos del tiempo a la eternidad, ¿no? Y aquí vuelve y insiste en eso, en este Claro, párrafo. Mm, Pero tiene además otra característica este párrafo, que es que empieza a decirnos cómo opera la expiación en relación al tiempo, ¿no? Y eso digamos, es muy importante que lo entendamos, porque nos dice, la expiación tiene lugar en el tiempo, o sea, tiene lugar en este mundo, o sea, pero no es para el tiempo. O sea, la expiación no se origina en el tiempo, porque realmente es lo que nos trae, digamos, es el principio que nos trae el Espíritu Santo para decirnos que no somos de este mundo, ni somos del tiempo, ¿no? Ni pertenecemos, digamos, a las cosas del tiempo, a lo pasajero, somos parte de la eternidad. Entonces, por eso dice, la expiación tiene lugar en el tiempo, o sea, esa corrección del error, ese principio que nos recuerda que la separación nunca ocurrió, ese principio que nos recuerda que seguimos estando en Dios y que somos los hijos de Dios, ese principio de la expiación, obviamente que opera en el tiempo, en la eternidad no es necesario. En el cielo no se necesita expiar nada, pero no tiene ningún objetivo para el tiempo, o sea, el propósito es deshacer el tiempo, acabar con la idea del tiempo, con la creencia del tiempo, ¿no? Es transportarnos desde el tiempo en que creemos estar a la eternidad. Y eso, esta definición, pues es muy importante que la tengamos en cuenta, porque tras la palabra expiación está toda la enseñanza del curso de milagros, o el rol del Espíritu Santo, o de Jesús, ¿no? O el recuerdo de Dios en nosotros, ¿no? Por eso es que nos dice, puesto que se encuentra en ti, ¿quién? La expiación es eterna, pero no es propiamente la expiación en sí misma como tal, a no ser que la interpretemos que la expiación es el Espíritu Santo o el recuerdo de Dios en nosotros. Recordemos que la palabra expiación y la interpretación que el curso hace tiene, digamos, algunas dificultades en relación, digamos, al lenguaje del curso, porque la palabra expiación es una palabra originaria de la Biblia que aparece ya en los primeros libros del, del Antiguo Testamento, que es la manera como el pueblo judío cree que se va a salvar, cree que va a volver a Dios, y es a través de los sacrificios. Y la expiación tiene ese significado, los sacrificios de sangre, los sacrificios de animales que se le ofrendan a Dios para que la sangre de ese inocente nos purifique los pecados y podamos volver al Padre. El curso va a reinterpretar ese concepto de expiación bíblica por el principio que corrige el error, el que nos recuerda que la separación nunca ha ocurrido y su principal instrumento es el perdón y los milagros. Pero, mm, pero la expiación en sí misma, digamos que no es una entidad a la manera como puede ser el Espíritu Santo o, o Jesús. Por eso, pero hay veces nos da la impresión que sí, puesto que se encuentra en ti es eterna. Entonces,
Ahí habría que interpretarlo ya no como el principio de la expiación, sino como el principio del amor de Dios o la verdad en nosotros. Y eso es eterno. Creo que Jorge estaba pidiendo la palabra. Adelante, Jorge. Ah, Vivian. No, sí, yo Vivian, levanté adelante. la mano, que se me había, si a mí es una palabra que no me, o sea, no me cae mucho, por eso lo asocio con el deshacer de la ilusión, Ujú, pero aparentemente lo que nos está diciendo acá es que si no es para tiempo, la aceptación de la expiación, que uno dice tanto aceptar la expiación para uno mismo, no tendríamos que estar en el tiempo. O sea, no es para el tiempo. No, es decir, nadie puede estar en el tiempo y estar totalmente aceptando la expiación. ujú. A ver, Como un deshacer. ¿cómo? No, yo lo interpreto como un deshacer ilusiones, pero siempre el tener conciencia del tiempo no hace que no se pueda de aceptar completamente la expiación. No sé, se me ocurre. Ujú. Digamos Igual que es una palabra que no me gusta, porque, claro, creo porque que la no, mayoría, bueno, por lo menos también a mí me causó mucha dificultad, sí, no. porque Pero obviamente bueno, que no lo que hace el importa, curso eso es es anecdótico, reinterpretarla, ¿no? sí, es anecdótico eso, pero Es yo, anteponer al sacrificio o la idea del sacrificio o la necesidad del sacrificio, el dolor y el sufrimiento como vía de redención, y la contrapone como la forma de deshacer el error, de perdonar y de claro, sanar, ¿no? sí, Pero tengo que traducirlo, ¿no? A deshacer una ilusión, porque si no, bueno, gracias, está ahí bien. sí, como decía en Cartoles sobre el curso de milagros, que, 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 pues habla que el curso de milagros obviamente que es todo un tratado espiritual, pero que si tú tienes dificultad con el lenguaje cristiano del curso, pues mm, te va a generar, si tienes problema con ese lenguaje cristiano, pues te va a generar alguna resistencia, ¿no? Y es eso, ¿no? Cuando se reinterpreta algunas palabras, nos cuesta darle esa vuelta que el curso propone. Pero bueno, precisamente para eso estamos aquí en este grupo de estudio, ¿no? Para reflexionar tanto lo que nos dice el texto como la manera como el texto, pues, lo interpretamos o lo sentimos, ¿no? Bueno, ¿alguien más sobre este primer párrafo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces sigámoslo repasando. Entonces, pues ya habíamos visto las dos primeras oraciones. La expiación tiene lugar en el tiempo, pero no es para el tiempo. O sea, su función no es prolongar este mundo, ni prolongar la existencia del tiempo, puesto que se encuentra en ti, es eterna. O sea, la expiación entendida como el principio de corrección del error o de deshacimiento del error o el recuerdo en nosotros de Dios, eso es eterno, el recuerdo de la verdad, ¿no? Lo que encierra el recuerdo de Dios no puede estar limitado por el tiempo. Ya aquí, en cierta manera, define la expiación como eso. Lo que encierra el recuerdo de Dios no puede estar limitado por el tiempo. Esa sería otra interpretación de las tantas que el curso hace de la expiación, ¿no? El recuerdo de Dios. Y eso no está limitado por el tiempo. Del mismo modo en que tú tampoco puedes estarlo. O sea, nosotros como hijos de Dios no podemos estar limitados por el tiempo. Pues solo si Dios estuviera limitado, podrías estarlo tú, ¿no? Sí. O sea, este hace el contraste con nosotros. Si Dios es ilimitado, nosotros somos ilimitados, que es lo que nos dice al principio. Ahora, si Dios fuera limitado, nosotros también estaríamos limitados porque fuimos creados a su semejanza. Por lo tanto, pues esa sería una interpretación ilimitada que tendríamos de Dios, ¿no?
El instante, el instante que se le ofrece al Espíritu Santo se le ofrece a Dios en tu nombre y en ese instante despiertas dulcemente en Él. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? El instante que se le ofrece al Espíritu Santo. O sea, cuando yo voy a perdonar, cuando yo voy a hacer una práctica de perdón, lo que trato de hacer es aquietarme, aquietar la mente lo más que pueda, ¿no? Invocar al Espíritu Santo y darme un momento, un instante de sanación. En ese instante, eh, yo me hago que el tiempo se detenga porque me sitúo en el ahora, en el presente. Y allí es donde opera el perdón, donde yo practico el perdón y se lo ofrezco al Espíritu Santo. Ese ofrecimiento que le hago al Espíritu Santo se lo estoy haciendo a Dios, porque el Espíritu Santo es ese puente entre Dios y nosotros que creemos estar separados de Dios. Y en ese instante despiertas dulcemente en Él, o sea, en ese instante yo despierto dulcemente en Dios, despierto dulcemente en la paz y en el amor, porque el resultado del perdón, que es el milagro, pues me lleva necesariamente del conflicto a la paz, ¿no? O del miedo al amor. En el instante bendito, en el instante bendito, abandonas todo lo que aprendiste en el pasado. O sea, en ese instante bendito que puede ser un segundo, que puede ser un minuto, que pueden ser 2 minutos en que yo me aquieto y conecto con mi ser y perdono y sano, ¿no? Ahí abandono todo lo que aprendí en el pasado. Recordemos lo que nos dice el curso: toda sanación es una sanación del pasado. Todas nuestras culpas, miedos, resentimientos, odios están en el pasado, ¿no? Y eso es lo que perdono. Y de inmediato el Espíritu Santo te ofrece la lesión de la paz en su totalidad. Y esa paz en su totalidad es una paz eterna, o sea, la paz perfecta. Esa es la que nos ofrece el Espíritu Santo, ¿eh? El Espíritu Santo jamás nos va a ofrecer una paz parcial, ¿no? O sea, ese es el intercambio que tenemos con el Espíritu Santo, o lo que el curso en la lección 23 va a llamar el reemplazo, como el tercer paso del perdón. Identificar lo que nos quita la paz, ¿no? Segundo paso, abandonar esas falsas creencias, y una vez yo abandono esas falsas creencias, se produce un reemplazo. El conflicto por la paz, o el sufrimiento por la dicha, o el miedo por el amor, ¿no? Ese es el intercambio. En este caso, el Espíritu Santo te ofrece la lesión de la paz en su totalidad. ¿Cómo iba a requerir tiempo aprender esta lesión cuando todos los obstáculos que podrían impedirlo han sido superados? O sea, como nosotros creemos vivir en el tiempo y le damos realidad al tiempo, pues creemos que va a requerir mucho tiempo sanarnos y volver a Dios. Pero aquí nos está diciendo que, en forma de pregunta, que cómo va a requerir tanto tiempo si la lesión que remueve esos obstáculos ya la hemos superado, ya la hemos perdonado. Por lo tanto, el tiempo ha desaparecido, la creencia en el pasado y en el futuro ha desaparecido. Nos hemos ubicado en el eterno presente, en el ahora, en el instante santo. Luego en la oración 9, la verdad trasciende el tiempo en tal medida que toda ella tiene lugar simultáneamente. ¿Qué nos quiere decir esto? La verdad trasciende el tiempo, o sea, Dios, el amor, la paz perfecta, la dicha perfecta, trasciende al tiempo. O sea, el instante santo también trasciende el tiempo, ¿no? En tal medida que toda ella tiene lugar simultáneamente. ¿Por qué tiene lugar simultáneamente? Porque en la eternidad, donde no existe el tiempo, todo existe simultáneamente. O sea, en la eternidad, si yo estoy en el cielo y pienso algo,
ese algo se manifiesta de manera instantánea. No hay un lapso de tiempo entre pensar y realizar lo que se piensa. Esa es una característica de la eternidad. Por eso todo sucede simultáneamente. Cuando nuestra mente se sitúa en el instante santo, todo sucede simultáneamente. Pues al haber sido creada como una sola, o sea, la verdad, su unicidad es completamente independiente del tiempo. O sea, como la verdad ha sido creada como una sola, es única, es una unicidad, ¿no? Entonces, eso hace que sea independientemente del tiempo. ¿Por qué? Porque su naturaleza reside en la eternidad, no en el tiempo. El tiempo fue algo que nosotros nos inventamos cuando generamos la separación y nos inventamos este mundo. Pero la realidad, la verdad, el amor, Dios, el cielo, su naturaleza es la eternidad, no el tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O comentarios? Bueno, entonces vámonos con el segundo párrafo. ¿Quién nos colabora con la lectura del segundo párrafo? Yo puedo leer. Adelante, Vivian, y gracias. Sí, párrafo 2. No permitas que el tiempo sea motivo de preocupación para ti, ni tengas miedo del instante de santidad que ha de eliminar todo vestigio de él. Pues el instante de paz es eterno, precisamente porque está desprovisto de miedo. Dicho instante llegará, ya que es la lección que Dios te da a través del Maestro que Él designó para transformar el tiempo en eternidad. Bendito sea el Maestro de Dios, cuyo gozo reside en mostrarle al Santo Hijo de Dios su santidad. Su gozo no está circunscripto al tiempo. Sus enseñanzas son para ti porque su gozo es el tuyo. A través de él te alzas ante el altar de Dios, donde él dulcemente transforma el infierno en cielo, pues es únicamente en el cielo donde Dios quiere que estés. Gracias. Muchas gracias, Vivian. ¿Pregunta o comentarios de este segundo párrafo? Se viene el tema de que a través del curso sanamos con las relaciones, en relación, donde dice, bueno, en varios, a través de él te alzas ante el altar de Dios, donde él dulcemente transforma el infierno en cielo. Y antes habla de nuestro hermano. Así es. Fíjate que- Así es, Patricia. Y lo vamos a ver más en detalle en párrafos siguientes, en la que las relaciones especiales son resultado del tiempo y de la culpabilidad. Y el instante santo trata de hacer lo contrario y por eso convierte las relaciones especiales en relaciones santas. Es el instante santo en que convertimos una relación especial en una relación santa. Eso lo vamos a ver más adelante, pero sí, aquí ya el infierno, que es este mundo, se convierte en cielo a través del perdón, de sanar nuestra creencia en el tiempo. Solamente si hay culpa o si hay miedo, hay tiempo. Si nosotros sanamos la culpa y el miedo, la creencia en el tiempo desaparece. ¿No? Muchas gracias, Patricia. ¿Alguien más?
Nadie más. Bueno, entonces veámosla, repasémosla. No permitas que el tiempo sea motivo de preocupación para ti. Y eso es lo que hacemos permanentemente. Nos estamos preocupando de qué va a pasar mañana o el año entrante o el próximo mes, si pierdo el empleo, si la bolsa de valores se cae, si mi equipo favorito pierde el partido de fútbol dentro de 15 días. Bueno, eh, todos nuestros miedos son miedos al futuro, ¿no? Nuestras angustias, nuestras incertidumbres. Entonces aquí nos dice, no permitas que el tiempo sea motivo de preocupación para ti. ¿Qué nos está diciendo? Sitúate en el momento presente, sitúate en el ahora, en el instante santo, ¿no? Ni tengas miedo del instante de santidad que ha de eliminar todo vestigio de él. ¿Quién es él? El tiempo. O sea, por un lado nos pide que no tengamos preocupaciones por el tiempo, pero tampoco miedos del instante santo cuyo objetivo es eliminar el tiempo. O sea, porque también le tenemos, así nos angustiemos con el tiempo, también le tenemos miedo al no tiempo, a la eternidad. Manejamos dos miedos simultáneamente, que eso también es decir, le tenemos miedo a Dios. Eso lo vamos a ver en uno de los capítulos siguientes, donde van a ver los obstáculos a la paz, y uno de esos obstáculos es el temor a Dios. Pues el instante de paz es eterno precisamente porque está desprovisto de miedo, ¿no? O sea, la característica que lo hace eterno es ese momento de paz, de apacibilidad, de serenidad, de tranquilidad, de gozo divino que tenemos en algún momento determinado. Su naturaleza es que está desprovisto de miedo. Hemos hecho a un lado el miedo, lo hemos perdonado, lo hemos sanado. Por eso, en un momento de meditación o una meditación después de perdonar, pues será un momento de gozo, de dicha, de paz, ¿no? Precisamente porque hemos sanado algún aspecto de miedo en nosotros. Dicho instante llegará, ya que es la lección que Dios te da a través del Maestro que Él designó para transformar el tiempo en eternidad. Entonces, la primera parte de esta oración 3 es, dicho instante llegará, o sea, el instante santo llegará a nosotros en algún momento. ¿Y por qué va a llegar a nosotros? Porque es la lección que Dios nos está enseñando a través del Espíritu Santo, ¿no? A través del Maestro que Él designó para transformar el tiempo en eternidad. O sea, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Es ayudarnos a transformar el tiempo en eternidad. ¿Y eso cómo lo hacemos? Perdonando. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo perdono el pasado o perdono mis incertidumbres en el futuro, yo colapso el tiempo, colapso el futuro y el pasado y me sitúo en el presente, en el eterno presente, en el instante santo, ¿no? Así que esa es la función del Espíritu Santo con nosotros, ayudarnos a transformar el tiempo en eternidad. Y me dan un momentico, voy a cerrar unas ventanas porque comenzó a llover. Ah, bueno, ya me van a ayudar en eso. Ya. Bueno, entonces, bendito sea el Maestro de Dios, cuyo gozo reside en mostrarle al Santo Hijo de Dios su santidad. Esto ya es una alabanza al Espíritu Santo, ¿no? Una alabanza de gratitud. Bendito sea el Maestro de Dios, o sea, bendito sea el Espíritu Santo, cuyo gozo reside en mostrarle al Santo Hijo de Dios su santidad, ¿no? O sea que es el propósito del Espíritu Santo es mostrarnos a nosotros nuestra propia santidad.
Su gozo no está circunscrito al tiempo, o sea, el gozo del Espíritu Santo, esa dicha, esa felicidad que el Espíritu Santo encarna, eso no está circunscrito en el tiempo. El Espíritu Santo nos trae ese gozo desde la eternidad. Sus enseñanzas son para ti porque su gozo es el tuyo. O sea, las enseñanzas del Espíritu Santo son para nosotros porque ese gozo divino del Espíritu Santo también es nuestro. A través de él te alzas ante el altar de Dios. A través del Espíritu Santo nos alzamos ante el altar de Dios, donde Él dulcemente transforma el infierno en cielo. O sea, allí el Espíritu Santo, no enseñándonos el perdón, nos ayuda a transformar el infierno, este mundo, en el cielo. Pues es únicamente en el cielo donde Dios quiere que estés. O sea, el Espíritu Santo nos va a ayudar a transformar el tiempo en eternidad, el infierno en cielo, porque esa es la voluntad de Dios, que estemos en el cielo. ¿Alguna pregunta o comentario de... Recordaba que Jesús, porque lo leímos ayer, también dice que para el Espíritu Santo el propósito del tiempo es que éste se torne innecesario. Sí, claro. En la medida en que nosotros practiquemos instantes santos, o sea, momentos de quietud, silencio y perdón, y encadenemos uno y otro, llegaremos al santo final, o al gran instante santo con mayúscula, ¿no? Pero mientras tanto, que sigamos en este mundo, pues hacemos pequeñas prácticas de instantes santos, así sea de 1 minuto, de 5 minutos, ¿no? Poco a poco iremos aprendiendo a extenderlos más. Y cada instante santo que le quitamos al tiempo, pues como que acortamos el tiempo. Así es, muchas gracias, Cookie. ¿Alguien más? Nadie más. Bueno, entonces vámonos con el párrafo 3. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 3? Lo leo yo, Oscar. Bueno, gracias, Cookie. Adelante. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en llegar allí donde Dios quiere que estés? Pues ya estás donde siempre has estado y donde has de estar eternamente. Todo lo que tienes, lo tienes para siempre. El instante bendito se extiende para abarcar al tiempo, del mismo modo en que Dios se extiende a sí mismo para abarcarte a ti. Tú que te has pasado días, horas e incluso años encadenando a tus hermanos a tu ego a fin de apoyarlo y proteger su debilidad, no percibes la fuente de la fortaleza. En este instante santo liberarás a todos tus hermanos de las cadenas que los mantienen prisioneros y te negarás a apoyar su debilidad o la tuya. Muchas gracias, Cookie. ¿Preguntas o comentarios a este párrafo 3? Ni preguntas ni comentarios. Te prendo la luz que creo que está como oscuro.
Bueno, entonces repasémoslo. ¿Cuánto tiempo puedes tomar llegar allí donde Dios quiere que estés? O sea, nos está preguntando cuánto tiempo nos vamos a demorar en llegar a Dios, ¿no? Y nosotros creemos que es una eternidad. Pero Jesús nos recuerda, pues ya estás donde siempre has estado y donde has de estar eternamente. O sea, nos está diciendo, ya estamos en Dios y permanecemos en Dios. Lo que pasa es que nosotros creemos que estamos separados de Dios. No, es otra cosa. Una cosa es la realidad, el curso también lo va a llamar un hecho, que es un hecho que estamos en Dios, ¿no? Y otra cosa es que nosotros creamos que estamos separados de Dios. Todo lo que tienes, lo tienes para siempre. Recordemos de que esto es importante porque como nosotros tenemos el arquetipo de Dios que nos enseña la Biblia, sobre todo en el Génesis, entonces tenemos una imagen de un Dios, sobre todo ese Dios del Antiguo Testamento, que nos da y nos quita. Entonces nos dio el paraíso, nos dio el Edén y luego nos lo quitó, ¿no? Y nos expulsó del paraíso y todo lo que teníamos en el paraíso, que era la plenitud, la abundancia, la inmortalidad, ¿no? La paz y la dicha perfecta, todo eso lo perdimos, ¿no? Y así lo van a ver en varios pasajes de la Biblia, que es un Dios que quita, que da y que quita. El diluvio universal, ¿no? Eh, la torre de Babel, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, bueno, etcétera. Entonces, aquí el coso nos está diciendo lo opuesto a eso. Todo lo, todo lo que tienes, lo tienes para siempre. ¿Por qué? Porque Dios es solo amor y nada más que amor. Por lo tanto, lo único que Dios sabe dar es amor. No puede dar nada que no sea de su propia naturaleza. Si la naturaleza de Dios es amor, lo único que Dios sabe hacer es dar amor. Y lo que da, lo da para siempre. ¿Por qué? Porque Dios está en la eternidad. Dios no está en el tiempo. Y por lo tanto, todo lo que da, lo da para siempre. El instante bendito se extiende para abarcar el tiempo del mismo modo en que Dios se extiende a sí mismo para abarcarte a ti. Entonces, vamos por partes. El instante bendito se extiende para abarcar el tiempo. Aquí ya, ya otro nombre, el instante santo, que es bendito, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Extenderse, ¿no? Se extiende para abarcar al tiempo, o sea, ese instante bendito envuelve el tiempo, del mismo modo en que Dios se extiende a sí mismo para abarcarte a ti. O sea, es como que cuando nosotros practicamos un instante santo, en ese momento nos extendemos del tiempo hacia la eternidad, del mismo modo que la eternidad se extiende hacia nosotros y se produce ese encuentro santo entre Dios y nosotros. Tú que te has pasado días, horas e incluso años encadenando a tus hermanos a tu ego a fin de apoyarlo y proteger su debilidad, no percibes la fuente de la fortaleza. Entonces, aquí estamos en este pasaje, en esta oración 5, un poco a lo que nos estaba hablando hace un rato Patricia, de las relaciones especiales. Nosotros nos pasamos todo el tiempo, ya sean días, horas o años, encadenando a mis hermanos a mi ego. ¿Qué quiere decir? Juzgando y condenando y atacando a mis hermanos, estableciendo relaciones especiales. ¿Y con qué propósito lo hago? Con el propósito pues de apoyar, proteger y darle realidad al ego, darle realidad a la debilidad, porque el ego finalmente es debilidad, es miedo. Y por eso no percibimos la
fuente de nuestra fortaleza, o sea, a Dios, al amor, al perdón y los milagros. Por eso las relaciones especiales están relacionadas con el tiempo. Es en el tiempo en que encadenamos a nuestros hermanos con nuestros juicios. En este instante santo liberarás a todos tus hermanos de las cadenas que los mantienen prisioneros y te negarás a apoyar su debilidad o la tuya. O sea, si yo entro en un instante santo, ¿no? Entro en un estado de quietud, de silencio, de perdón, invoco al Espíritu Santo, ¿no? Ahí en ese momento de perdón, yo libero a todos mis hermanos de las cadenas. ¿De qué quiere? ¿Cuáles cadenas? Las cadenas de mis juicios, de mis condenas, de mis ataques, ¿no? Que los mantenían prisioneros, o sea, al perdonar yo los libero a ellos y me libero yo, ¿no? Que ya no somos prisioneros, somos libres. Y me voy a negar a apoyar la debilidad de mis hermanos o la mía. O sea, me voy a negar a ver a mis hermanos con miedo o a verme a mí mismo como con miedo o sentirme vulnerable o víctima de algo. Yo los libero, yo me libero y me conecto con la fuente de mi fortaleza, que es el amor y la paz de Dios. Y yo llego allí a través del perdón, del instante santo. ¿Alguna pregunta de este párrafo 3? Un comentario. Adelante. Yo lo asocié con la creación, la certeza y esto de trascender el tiempo o colapsarlo vendría a ser visualizar esa creación de nuestro Padre siendo hijo co-creador. O sea, extender y salvar los obstáculos a esa paz y ese amor que es la certeza, que es la verdad. Y a la eternidad, en este ¿Cómo sentido, vas? ese instante que se puede hacer, porque puede ser, como decías, unos minutos, un segundo, y que libera, pero a su vez nos hace darnos cuenta que somos más que un individuo, un personaje dentro de esta experiencia. Sí, así es, Patricia. Me hizo acordar de este segmento de lesiones que estamos practicando desde la lesión 90, que tiene, digamos, una práctica que es muy exigente, porque la práctica de las lesiones anteriores es que dedicábamos 10 o 15 minutos por la mañana y 10 y 15 minutos en la noche. En esta nos está pidiendo 5 minutos cada hora. Principia cada hora dedicándote 5 minutos. Eso requiere mucha disciplina, pero si nosotros lo practicáramos como nos lo dice, estaríamos tratando de practicar un instante santo cada hora, ¿no? Que era lo que también hablamos con Juque hace rato, ¿sí? O sea, si nosotros vamos acumulando instantes santos, vamos acortando el tiempo, pero también la creencia en el tiempo. Obvio que si estamos trabajando, estudiando, bueno, qué sé yo, con las tareas que tenemos en la vida cotidiana, pues nos va a costar mucho más esfuerzo hacerlo, pero nos dice que igualmente tratemos de ceñirnos a ese horario. ¿Por qué? Porque es la manera en que podemos deshacer la creencia en el tiempo. Si nosotros no recordamos a Dios cada hora, cada minuto, sino una vez cada 24 horas, pues va a ser más difícil porque entonces seguiremos atrapados en el tiempo. Así que el tema de practicar el instante santo es muy, pero muy importante y eso va a requerir en un principio disciplina. Llegará el momento en que podemos caminar en el mundo en un instante santo, o sea,
en plena conciencia del momento presente, ¿no? En plena conciencia de la hora, en plena conciencia de que Dios y el amor mora a mí en todo momento, en toda circunstancia y en todo lugar. Esa sería pues la gran maestría en el curso de milagros. Pero por ahora pues hacemos pasito a pasito y aquí nos está planteando desde el principio del párrafo anterior que no nos preocupemos cuánto tiempo nos vamos a demorar, simplemente entreguemos lo mejor de nosotros cada instante hasta que ese instante se convierta en una eternidad, ¿no? Muchas gracias, Patricia. ¿Alguien más? Sí, yo por eso insistí cuando leímos el párrafo 1, destaqué, mejor dicho, la insistencia amorosa en que recordemos que somos una emanación de la fuente, porque si no, corremos, acépteseme la frase, corremos el riesgo de seguir analizando analíticamente, sintiéndonos cuerpos y pensando y viendo cuando leemos una frase como liberar a tu hermano, eh, lo esclavizaba atándolo, a- haciendo relaciones especiales, de verlo desde afuera. Y por lo menos en mi experiencia y en mi práctica, me está dando mucho resultado insistir en que soy primero efecto y no causa y que soy una emanación de la fuente y de que la separación jamás ocurrió. Porque eso también me hizo pensar en esta lección que dice, en mi indefensión radica mi invulnerabilidad, y el ego solamente es pura debilidad del ego. Pero rápidamente caemos en la tentación de querer solucionar nuestros problemas o lo que estamos leyendo o la práctica desde el personaje, porque consideramos que el personaje puede hacer algo, que tiene habilidad para algo, que tiene fuerza para algo. Y la verdad es que es justamente lo opuesto. Es el amor, es la rendición la que nos torna invulnerables y fuertes. Es decir, siempre asumir que soy efecto y que no soy causa. Y que simplemente fabriqué un personaje en el tiempo que es ficticio, que no es un ente autónomo, que en realidad no existe, ¿no? Pero para eso tengo que insistir en este pensamiento, que es lo que decías vos recién, ¿no? Bueno, recordarme como hijo de Dios y que entre Dios y yo no hay distancia. Gracias, eso. Ujú. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Juki. ¿Alguien más? ¿Alguien más sobre este párrafo? Bueno, entonces repasemos, o ya, no, ya lo repasamos, sí. Ya lo repaso. Entonces vámonos con el párrafo 4. ¿Quién nos ayuda con el párrafo 4? Yo te ayudo, yo les ayudo. Adelante, Soraya, gracias. Párrafo 4. ¿No te das cuenta de cuán desacertadamente has utilizado a tus hermanos al considerarlos fuentes de apoyo para el ego? En tu percepción, por lo tanto, ellos dan testimonio del ego y parecen darte motivos para que no lo abandones. Tus hermanos, no obstante, son testigos mucho más poderosos y mucho más convincentes en favor del Espíritu Santo, cuya fortaleza respaldan. Eres tú, por lo tanto, quien determina el que ellos apoyen al ego o al Espíritu Santo en ti. Y reconocerás cuál de ellos has elegido por sus reacciones. Siempre se puede reconocer a un hijo de Dios que ha sido liberado a través del Espíritu Santo en un hermano. No puede ser negado. Si todavía tienes dudas, es tan solo
porque no has otorgado completa liberación. Y debido a ello, todavía no le has dado al Espíritu Santo un solo instante completamente. Pues cuando lo hayas hecho, no te cabrá la menor duda de que lo has hecho. Estarás seguro porque su testigo hablará tan claramente en favor de él que oirás y entenderás. Seguirás dudando hasta que oigas un testigo al que hayas liberado completamente a través del Espíritu Santo. Y entonces ya no dudarás más. Muchas gracias, Raya. Bueno, este es el párrafo que nos habla del título de este subtítulo, ¿no? El final de las dudas. Pregunta o comentarios a este subtítulo, a este párrafo, ¿no? 4 de que nos leyó Soraya. La inocencia. Ver la inocencia en reflejo y ahí constatar que somos inocentes. Sí, en cierta manera, el que haya perdonado, ¿qué es lo que va a ser testigo de qué? Pues de la inocencia, de la indefensión. O sea, nos está diciendo que si nosotros perdonamos de verdad, o sea, le entregamos un verdadero instante santo al Espíritu Santo, eso se va a reflejar en que vamos a ver la inocencia de los hermanos y ellos van a ver la inocencia en mí. En ese sentido se convierten en testigos de mi sanación, en testigos del milagro. Y si eso no ha ocurrido es porque no he entregado un instante santo de verdad, no lo he hecho completo, no he hecho bien el perdón, ¿no? Muchas gracias, Patricia. ¿Alguien más? Y yo, Oscar, Adelante, Lida. ¿Elida fue la que habló? a mí me parece, sí, que lo que está diciendo Jesús es que yo puedo ver en mi hermano a un testigo del ego o a un testigo del Espíritu Santo, y que no depende de mi hermano, sino de mí, como yo Ujú, lo vea. Y que esa es mi decisión. ujú, No importa lo que mi hermano haga, lo que piense, lo que diga, sino de cómo yo decido verlo. ujú. Si lo he perdonado, lo voy a ver como un testigo del Espíritu Santo. Si lo he condenado, lo voy a ver como un testigo del ego. Correcto, así es, Elida. Y esto es muy importante. O sea, siempre, siempre el curso de milagros nos va a decir que la responsabilidad está en mí, no está en mi hermano. El curso nunca nos va a enseñar a proyectar juicios, condenas, ataques. Siempre tengo que mirar hacia mí, ¿no? O sea, si hay un culpable, son mis falsos pensamientos, mi falsa percepción. Y esto es muy importante resaltarlo como lo acaba de hacer Elida. Yo elijo Claro. verlo desde el ego o desde el Espíritu Santo, mis hermanos. Y por lo tanto, la invitación es que lo veamos desde el Espíritu Santo, desde el amor, desde el perdón, desde el instante santo. Muchas gracias, Oscar, Elida. aquí también, como tal como nos dice Elida y tú, o sea, acá está como las dos formas de poder relacionarnos con nuestros hermanos, ¿no? O nuestras relaciones son corregidas o santificadas y lo único que puede existir es la extensión del amor y la paz, o el conflicto y la guerra y el ataque y la defensa y todo lo que nos hace estar en el infierno. O estamos en un estado de paz, de extensión, yo con todos mis hermanos, o estoy en un estado de constante conflicto y estoy en el infierno yo con todos mis hermanos. Ujú. Sí, así es. Ujú. Sí, recordemos
Esto es un principio muy central en el curso de milagros, que es el libre albedrío. Nosotros elegimos separarnos del Padre y nosotros elegimos volver al Padre. En cierta manera, el curso de milagros se apoya más en la parábola del hijo pródigo de Jesús, que está en el Nuevo Testamento, que en la expulsión del paraíso del Antiguo Testamento, ¿no? Así que nosotros elegimos el amor y el perdón o el pecado y la culpa, ¿no? Y por lo tanto, siempre somos nosotros los que elegimos. Y Dios y Jesús y el Espíritu Santo siempre van a respetar esa elección. Si elegimos al ego, seguirán esperando, ¿no? Hasta que nosotros elijamos el amor y el perdón. Y cuando nosotros elegimos el amor y el perdón, el Espíritu Santo siempre estará presto a ayudarnos, a apoyarnos, a guiarnos. Pero tenemos que elegir. ¿Alguien más sobre esto? Sí, yo quería decir que a mí se me dificulta porque, por ejemplo, esto de la completa liberación de un hermano, no podés volver a verlo culpable después o de algo. Si otorgás completa liberación, quiere decir que no puedo oscilar. Una vez perdono y otra vez lo veo culpable, ¿no? Y como es, no sé, yo no lo veo, veo como que el perdón tiene que ser completo o no puede ser, o no es, digamos. Y eso, no sé, yo no lo veo en mí, no lo veo todo así. A todos nos Eso, pasa. No te preocupes por ello, Vivian. A sí, todos nos pero pasa claro, que creemos pero que no, perdonamos parcialmente, pero no hemos perdonado totalmente, o como nos lo dice aquí en este párrafo, no hemos hecho un instante santo completo, ¿no? No le has dado al Espíritu Santo un solo instante completamente, ¿no? Eh, porque eh, si vuelvo en otro momento a considerarlo que no, que bueno, que a ver todo lo que no me gusta, lo malo, qué sé yo, es que no está completo. exactamente. ¿Qué nos dicen en otros pasajes del curso? Que si nosotros practicáramos esa lesión o un perdón con un hermano que fuera total y completo a través de ese hermano o de esa hermana, habríamos sanado a toda la filiación y nos habríamos, digamos, salvado nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Mira, ¿dónde tenemos más conflictos? Pues en el lugar más cercano, que es en la casa. Si yo perdono completamente a mi pareja, completamente, no estoy extendiendo ese perdón a todos. Eso nos lo dice el curso en varios pasajes, ¿no? Pero como nosotros somos parciales, porque nos movemos en el tiempo, entonces lo hacemos poco a poco y el curso también lo entiende. También lo entiende como un proceso evolutivo que vamos paso a paso. Podríamos dar ese salto cualitativo de hacer el perdón completo, pero todavía no llegamos a ese nivel de conciencia. Por eso el curso nos lleva es hacerlo poco a poco, día tras día, y por eso lesión tras lesión, para que eso se vea un efecto acumulativo en nuestra conciencia. Cada vez le agregamos un poco más de luz a nuestra mente, cada vez la iluminamos un poco más de amor, pero todavía nos quedan segmentos de oscuridad que hay que iluminar. Y eso lo hacemos poco a poco. Pero si nos dedicáramos completamente a eso, a hacerlo tal como nos lo dice el curso, incluso practicando las lecciones de esta de las 90 hasta las 110, 5 minutos cada hora, ¿no?
pues lo que avanzamos es mucho, lo que avanzamos es mucho. Pero tampoco nos angustiemos porque creamos que avanzamos poco. Si nos revisamos, es un ejercicio que yo he hecho. Si yo me reviso quién era yo, digamos, en mi personalidad, en mi emocionalidad, hace algunos años atrás, a lo que soy ahora, me doy cuenta que ha habido una transformación en mí. Obvio que si yo me miro respecto a ayer o antier, de pronto no noto los cambios, pero si hago una mirada más extensa, pues ahí sí veré los cambios. Así que no nos preocupemos porque no logremos hacer ese instante santo completo que nos está pidiendo. Pero si perdonamos bien, vamos a sentir algo de paz y tranquilidad. Y eso ya no dudamos del poder del perdón. O sea, sabemos que el perdón tiene un efecto real en mi mente, tiene un efecto real en mis emociones. Eso va a reforzar mi, 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 mi decisión de sanar y perdonar. Va a reforzar mi voluntad de unirme a mis hermanos y de unirme a Dios y de tener al Espíritu Santo siempre a mi lado, de invocarlo, de tenerlo presente. Y en esa medida voy avanzando y ya no tendré tantas dudas y podré tener más certezas. De eso se trata. Así que no nos angustiemos porque a todos nos pasa en una fase inicial, digamos, eh, esas dudas que nos comparte Vivian. Y yo le digo que no son las tuyas, Vivian, son las de la mayoría de nosotros hemos pasado por ellas en algún momento, ¿no? Por lo tanto, lo que requerimos es constancia, ¿no? Bueno, muchas gracias, Vivian. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, repasémoslo. Yo lo hemos repasado, ¿no? Sí. Me viene decirle a Vivian que uno de los puntos para mí en mi proceso ha sido tener compasión por mí misma. Primero, tener compasión y perdonarme primero. Y después lo vas viendo, como dice Óscar, el tema de la paz. Si no te sentís en paz porque no lo has hecho bien. Y tenés la bendición de pedirle al Espíritu Santo que te ayude o entregar. Pero hay que ser compasiva, porque si no, ese conflicto de, ay, no logro, puede ser una barrera más grande que las que tenemos que pasar. Sí, no ¿cómo es? No autoflagelarnos, no autoculparnos y Pasito a autocondenarnos. paso, ¿Ah? pasito a paso, Sí, pasito a a paso paso, todos sí. vamos llegando, Ser pacientes todos vamos y llegando. amorosos con nosotros mismos. Y ahí vamos entendiendo poco a poco. Al principio uno queda muy perdido, pero poco a poco uno va entendiendo Sí, y así va es. soltando. Mm, Así Bueno, es. pues Gracias. repasemos. Muchas gracias. Repasemos ese 4. ¿No te das cuenta de cuán desacertadamente has utilizado a tus hermanos al considerarlos fuente de apoyo para el ego? O sea, nos está diciendo que no nos damos cuenta de cómo hemos utilizado a nuestros hermanos de la mano de nuestro ego, juzgándolos, condenándolos, atacándolos, desvalorizándolos, bueno, todo. En tu percepción, por lo tanto, ellos dan testimonio del ego. Pues claro, si yo los he utilizado mal, porque los he utilizado del ego, pues van a dar testimonio de mi ego. Y parecen darte motivos para que no los abandone. O sea, mis juicios encuentran justificación, validación, ¿no? Pero nos va a recordar ya en la oración 3, tus hermanos, no obstante, son testigos mucho más poderosos y mucho más convincentes en favor del Espíritu Santo. Mis hermanos pueden ser testigos del ego. En la medida que yo los juzgue,
y los critique, ¿qué van a hacer ellos? Reaccionar, y también me van a juzgar y atacar. Y en ese sentido se vuelven también testigos del ego. Pero aquí Jesús nos está recordando que esos hermanos son testigos mucho más poderosos y mucho más convincentes cuando se convierten en testigos del Espíritu Santo, cuya fortaleza respalda la fortaleza del Espíritu Santo. Eres tú, pues, quien determina el que ellos apoyen al ego o al Espíritu Santo en ti, que era lo que nos estaba recordando hace un momento Elida. Nosotros elegimos al ego o elegimos al Espíritu Santo. Y el tema es la elección que yo haga. Y eso nos lo va a reforzar en las siguientes oraciones. Y reconocerás cuál de ellos has elegido por sus reacciones. O sea, según reaccionen mis hermanos frente a mí, yo me doy cuenta a quién he elegido yo, al ego o al Espíritu Santo. Si mis hermanos reaccionan con ira, con juicios y con ataque, es porque yo elegí al ego. Contrariamente, si mis hermanos reaccionan con paz, con amor, con dulzura, con alegría, es porque yo elegí al Espíritu Santo y no al ego. Siempre se puede reconocer a un hijo de Dios que ha sido liberado a través del Espíritu Santo en un hermano. O sea, yo siempre voy a reconocer si yo elegí al Espíritu Santo o al ego en las reacciones de mis hermanos. Así que siempre mis hermanos son la medida de mi propia sanación o de mi propia condenación. No puede ser negado, o sea, cómo reaccionan mis hermanos ante mí, eso no puede ser negado porque esa es la realidad, elegí el ego o elegí el Espíritu Santo. Si todavía tienes dudas, es tan solo porque no has otorgado completa liberación, o sea, no he otorgado un perdón completo, un instante santo completo. Y debido a ello todavía no le has dado al Espíritu Santo un solo instante completamente. O sea, si mis hermanos reaccionan negativamente, con ira, con críticas, ¿no? Es porque yo no le he entregado al Espíritu Santo un instante santo completo. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Revisarme yo, examinarme yo. Yo soy responsable de mis pensamientos y emociones. Eso es lo que nos estaba recordando Elida hace un rato. Pues cuando lo hayas hecho, no te cabrá la menor duda de lo que has hecho. O sea, cuando yo me examino y reconozco desde dónde he actuado, desde el amor o desde el ataque, entonces pues, me doy cuenta de qué es lo que yo he hecho, qué he elegido, a quién he elegido. Estará seguro porque su testigo hablará tan claramente en favor de él que oirás y entenderás. O sea, yo voy a estar seguro de cuál fue mi elección y si mi elección fue el instante santo porque su testigo, que está con mayúsculas, o sea, el Espíritu Santo, me va a hablar claramente a favor de Dios, a favor del amor, y lo voy a escuchar y lo voy a entender. Seguirás dudando hasta que oigas a un testigo al que hayas liberado completamente por medio del Espíritu Santo. O sea, yo seguiré dudando si sigo de la mano del ego. Pero cuando yo haya liberado completamente a un hermano de la mano del Espíritu Santo, ya no habrán dudas en mí. Ya no dudaré más. Y entonces ya no dudarás más. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que elige el amor, elige el perdón. Y cada vez que perdonamos, vamos a tener un indicador de que el perdón fue real. ¿Por qué? Porque yo tuve paz y mis hermanos me van a reflejar paz, me van a reflejar amor, alegría, dulzura, ternura, plenitud, bienestar, bueno, cualquier estado amoroso. Mi hermano es el indicador de mi verdadero perdón.
¿no? Eso es lo que me está diciendo en este párrafo. ¿Nos quedó claro eso? Bueno, Sí, Oscar, una consulta. adelante, Fernando. En un principio sentí que era, bueno, ¿cómo reacciono yo con mi hermano, si lo juzgo y demás? Y lo estaba sintiendo como era una sola vía. Entonces me preguntaba, pero si me atacan, si recibo un ataque, ¿cómo sería? Y bueno, ahora pienso que es, o sea, si siento, si interpreto que me atacó, es lo mismo, es como ahí estoy reaccionando, sería de igual forma, ¿no? Ahí estaría yendo al ataque. O sea, interpretar de otra forma sería, ¿no? Claro, si yo recibo un ataque de un hermano, no voy a sacar la ametralladora, Sí. que es lo que nos enseñó el curso, ¿no? Solamente expresamos amor o recibimos peticiones de amor. Entonces, si un hermano me ataca, en vez de yo sacar la ametralladora, me pregunto qué me está reflejando ese hermano a mí, ¿no? O sea, qué juicios y pensamientos de ataque hay en mi mente que ese hermano me está proyectando. Me reviso yo. O sea, a ese hermano simplemente lo bendigo y le doy las gracias porque me puso a auto-observarme. Me puso en una situación de autoanálisis para identificar esos pensamientos de ataque que están en mí. Esa es la situación. Entonces, el curso solamente dice que hay dos opciones, o expresar amor o expresar peticiones de amor, ¿no? Y lo que el curso llama peticiones de amor es lo que en el mundo llamaríamos expresiones de ataque, ¿no? O desde nuestro ego lo percibiríamos como un ataque. El curso lo va a denominar una petición de amor. Entonces, esa expresión de ataque, que lo vería si es de mi ego, yo elijo verlo desde el Espíritu Santo como una petición de amor. Entonces yo no voy a devolver el ataque, sino que simplemente bendigo a ese hermano y procedo a examinarme porque ese hermano es mi espejo. Él me está reflejando algo que está en mí, algo mal está en mí. Y por lo tanto procedo a revisarme. Y está en lo más profundo de mi inconsciente, porque de pronto conscientemente no voy a encontrar la razón, ¿no? Pero debo examinarme en lo más profundo del inconsciente, porque siempre el conflicto está buscando expresarse desde el inconsciente al consciente, ¿no? Y por lo tanto, yo debo encontrarlo para poderlo perdonar, para poderlo sanar, ¿no? Por eso el curso también nos dice, dale gracia a tu hermano, porque él es tu salvador. ¿Por qué? Porque me está mostrando algo que yo debo sanar. ¿Ves? Soraya levantó la mano. Muchas gracias, Fernando. ¿Te quedó claro? Sí, lo que quería, ahora que dijiste eso, a veces, muchas veces me pasa que no encuentro las causas en el inconsciente, como que y ahí, bueno, ¿cómo entrego? Entrego el efecto, pero la causa muchas veces no la tengo. Igual sirve entregar el efecto por lo menos, o Ah, bueno, eso es cierto. Eso también es válido. Eso no quiere decir que no sigas trabajando en ti la verdadera causa, ¿no? Pero ya por lo menos no reaccionar frente a lo que de nuestro ego percibiríamos como un ataque y bendecir a ese hermano ya es un paso extraordinario en ti porque has renunciado al juicio y al ataque. Eso ya en ti es un paso importantísimo, no reaccionar y bendecir a ese hermano. Luego viene una tarea que de pronto te puede requerir más tiempo y es encontrar la causa de lo que el hermano te está reflejando, que de pronto está en lo profundo de tu inconsciente y vas a tener que seguir trabajando en eso.
En eso, ¿qué es lo que haces? Es pedir al Espíritu Santo que te ayude a identificar, que traiga a tu memoria ese recuerdo, ¿no? Ese momento en que se cometió el error, como nos dice el curso, y si lo logras identificar, pues muy bien, ¿no? Para eso el autoanálisis o el discernimiento o lo que el curso llama las primeras lesiones escudriña en tu mente, ¿no? Y hay cosas que, por mucho que lo intentemos, parece que no lo logramos. Entonces, ¿a quién acudimos? Pues a un hermano que nos ayuda a hacer una psicoterapia, ¿no? Finalmente, en la psicoterapia, en el curso de milagros, es un perdón asistido acompañado por un hermano que de pronto te ayuda a descubrir esas causas que uno por sí mismo no logra identificar, ¿no? Pero siempre que tú pides ayuda para identificar esa causa, eso va a aparecer de alguna manera en algún momento determinado, ya sea por alguna psicoterapia, ya sea por alguna conversación, ya sea porque estás viendo una película y algo te hizo clic, qué sé yo, ¿no? A propósito de eso, leí hace poco un texto muy hermoso de Hellinger, el fundador de Constelaciones Familiares, y me pareció muy bonito porque era muy similar al perdón del curso de milagros, ¿no? Decía más o menos el conflicto entre la madre y el hijo, la hija, eso se va a reflejar en la pareja, ¿no? Y, y entonces ese no reconocimiento, ese posible abandono, bueno, qué sé yo, eh, se va a tener en que en vez de buscar la pareja, o sea, no asume una actitud activa de buscar la pareja, sino que se queda quieto si lo buscan a él o a ella, y finalmente cuando se acercan también le tiene miedo y como que la rechaza, ¿no? Y entonces él dice que hay que ir a ese momento de ese encuentro, de separación con la madre, ¿no? Eh, y tú lo haces mentalmente, no es que lo hagas físicamente, porque a veces la madre no está ahí físicamente. Y la abrazas, le expresas amor y le entregas amor. Y en la medida en que te entregas a ella, o sea, no la vas a juzgar, sino que simplemente le entregas tu amor, entonces se vuelve real el amor en tu mente con tu madre. La barrera que se había establecido, que era la herida, ya se superó. Y en ese momento también puedes abrazar con amor a tu pareja, ¿no? En constelación dicen que quien no toma al padre no toma al hombre, o quien no toma a la madre no toma a la pareja, a la mujer. Tomarla es entregarme a ella en amor, recibirla en amor. ¿Ves por qué? Porque la juzgamos y la condenamos supuestamente porque nos hicieron algo que nos hirió en la infancia. ¿Ves? Y entonces Hellinger lo decía muy bonito en un texto que leí en estos días y me pareció muy similar al perdón del curso de milagros, porque el curso nos dice, ve al instante en que se cometió el error, al momento en que se cometió el error, ¿no? Y entonces lo que nos está diciendo es, y entrégale amor, ¿ves? Entrégale amor, dale tu amor, dale tu perdón desde la perspectiva del curso. Bueno, muchas gracias, Fernando. ¿Alguien había pedido la palabra? Creo que Soraya. Sí, Oscar, yo, una Adelante. pregunta. O sea, toda percepción de, de un aparente ataque que el curso nos dice que lo veamos como una petición de ayuda, una petición de amor, eso es resultado previo de una proyección nuestra, ¿o no? O sea, cada vez que nosotros percibimos aparentemente una falta de amor o un ataque,
es porque elegimos, o sea, no nos dimos cuenta, pero elegimos al ego como maestro. Entonces esa petición de amor o esa corrección, al final es nuestra propia petición de corregir ese error mental que se nos fue, que inconscientemente Ujú, estamos corrigiendo y nuestro hermano viene como testigo a ayudarnos a corregir ese error, ¿no? Y ujú. ahí, y mi pregunta es entonces, cada vez que yo percibo algún malestar, o sea, cualquier culpa que se proyecta inconscientemente hacia el mundo externo, eh, o sea, todo lo que veo afuera es proyección mía, absolutamente todo lo que yo interpreto como falta de paz. Sí, claro, hay una lección del curso que nos lo dice, que todo lo que experimentamos, todo lo que creemos vivir en este mundo, nosotros mismos no lo hemos fabricado, ¿no? Y se nos da tal como lo pedimos. Ahora no lo está diciendo, lo pedimos desde la mente consciente, sino desde la totalidad de nuestra mente. Lo que pasa es que la totalidad de nuestra mente, la parte inconsciente es como el 95%, ¿ves? Pero todo se nos da como tal. Incluso también hay un pasaje, ay, venga si lo encuentro, que creo que es en la página 500 de la edición antigua, venga si lo encuentro. Aquí está. Soy responsable de lo que veo, o sea, todo lo que yo veo, que es lo que tú estás comentando, Soraya, es tu fabricación. Soy responsable de lo que veo. Elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. ¿Qué nos está diciendo esto? No soy víctima de nada ni de nadie. Todo Ni el de nadie. cuento, toda la película de mi vida, yo mismo me la Ujú, inventé. Por eso es que el curso nos dice, el guión está escrito. Nosotros ujú, aterrizamos en este mundo con nuestro guión, ¿no? ujú, Ya tenemos el libreto y lo que hacemos es desplegarlo. ujú. Oscar, y cuando los Oscar, maestros de Dios, la última pregunta, cuando la mente ya está en estado en la mente recta, ¿no? Como extendiendo el amor constantemente. No es que los maestros de Dios dejen de ver, ¿cómo se llama?, pedidos de ayuda, sino que su manera de interpretarlo no es ataque, sino que solamente están ahí para poder extender la luz, para iluminar al hermano, entonces, ¿no? No es que el Maestro de Dios vea un mundo sin falta de amor. Sí, es correcto, lo que tú dices es correcto. O sea, realmente ver peticiones de amor y reaccionar a peticiones de amor con amor ya es un estado de maestría, ¿no? Como yo le decía a Fernando, ya el solo hecho de que no reacciones atacando, juzgando, criticando a ese hermano que supuestamente te atacó, ya es un avance importante en ti. Ya se nota que hay un trabajo interior importante. Lo otro es ya interpretarlo como una petición de amor. Entonces lo que le vas a ofrecer es tu paz, tu amor, tu bondad, tu generosidad, tu ternura. Bueno, es eso. Se supone que un maestro de Dios, eh, pues un maestro avanzado de Dios actuaría de esa manera. Va a interpretar todo como una petición de amor. Entonces lo verá con inocencia y con indefensión, o sea, sin pensamientos de ataque en él. Eso haría un verdadero
maestro de Dios en el curso de milagros. Por eso, a mí no me gusta tanto eso de autotitularse maestro de Dios de buenas a primeras, si eso no hace parte de su vida, ¿no? O sea, de su vida real, cotidiana, en sus relaciones de momento a momento con todos tus hermanos, cuando están en la calle, en el trabajo, en cualquier parte, ¿no? Eh, Eso la maestría hay que vivirla, ¿no? No hay que reclamarla, hay que vivirla. Y por eso es un poco lo que nos está viendo el párrafo que estábamos estudiando. Eso lo vamos a ver reflejado en nuestros hermanos, cómo nos ven ellos. Entonces, yo digo, si me están viendo con bondad, con alegría, con paz, con amor, es porque he avanzado en mi maestría interior. Ese es mi indicador, ¿ves? Y es el indicador de cada cual. Si estoy viendo el conflicto, o los juicios o los ataques, es porque todavía tengo cosas por sanar. Tampoco debo coger el látigo y darme látigo por ello. Simplemente reconocer mis errores y proceder a sanarlos. Pero este párrafo que está en la página 500 del, de la edición antigua, en el capítulo 21, Razón y Percepción, en el segundo subtítulo, Somos responsables de lo que vemos. Este párrafo es contundente, ¿no? No da pie a ninguna duda y reafirma lo que dijo al principio, hace un rato, Elida, ¿no? Todo es porque nosotros lo elegimos. No somos víctimas de nada ni de nadie. O sea, ¿a qué nos llama el curso de milagros? A asumir la responsabilidad de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras acciones. Páseme lo que me pase, sucédame lo que me suceda. Yo lo único que tengo que hacer desde la perspectiva del curso de milagros es examinarme. ¿Qué fue lo que yo pedí? ¿Qué fue lo que yo pensé? ¿Qué fue lo que yo juzgué? ¿Qué resentimiento no he perdonado? ¿Qué miedo todavía me habita? Es eso y proceder a perdonarme. No es más. Yo tengo que renunciar a proyectar. Entonces, volviendo a Soraya, tiene razón. Todo lo que yo veo, yo lo he proyectado. Eso es lo que dice el párrafo que les acabé de leer de la página 500 de la edición antigua. Creo que está como en la 505 en la edición nueva. Entonces, todo lo he proyectado. Primero viene la proyección. Yo mando a la pantalla llamada mundo mis pensamientos y ese mundo me lo reflejan en esa pantalla, esa película como percepción, ¿no? Así es como opera nuestra mente. Muchas gracias, Soraya. Luz María, ¿te iba a decir algo? No, Oscar, era referente a eso, que yo en estos días exclamé, yo dije, ay, pero ¿por qué ha pedido mi hermana pasando una crisis? Y yo dije, ay, pero ¿por qué había pedido eso? Y alguien estaba al lado, ¿cómo vas a decir que él ella lo pidió? ¿Cómo vas a decir eso? Tú creyendo cosas locas que te dicen. Entonces, yo me eché a reír, sí, porque es que ella lo quiso. Entonces, ahora me vino eso a la mente, aunque sea una enfermedad, aunque sea cosa, pues, porque cuando yo hice la psicoterapia con Ignacio, entonces Ignacio me dice, yo quise, todo era, yo quise, yo quise, yo quise. Ignacio, pero mira que esta locura, yo quise, yo quise, yo quise. Entonces, era para decir eso. Muchas gracias, Luz Marieta. Solamente una observación que creo que es importante. Es que eso lo comprendemos si somos estudiantes de un curso de milagros, porque estamos aprendiendo a ser responsables con nosotros mismos, con nuestros pensamientos y con nuestra mente.
Si nosotros le decimos eso a un hermano o una hermana que no ha estudiado el curso, que no lo ha practicado, Claro. lo va a entender como si fuera una agresión. Es que usted pidió esa enfermedad, usted pidió ese Sí. accidente. Oh, Entonces, porque fue que lo van a yo interpretar como una pensé en voz agresión. alta, ¿Ah? yo pensé en voz alta, Sí. yo pensé en voz alta y él enseguida me cayó. Yo me quedé callada, yo me quedé callada. Se lo van a interpretar Sí, como un juicio, como un ataque, como no. sí. Entonces, no sé, eso es lo que más bien nosotros debemos hacer es bendecir a ese hermano, a esa hermana, ¿no? Y decidir verla en su Oh, luz, en su amor y en su paz, porque si yo veo su enfermedad o su accidente, bueno, lo que le haya ocurrido, le estoy dando realidad a esa situación. Es lo que el curso llama no darle realidad al error. Entonces me niego a, a reconocer el error como tal, porque lo que estoy viendo es un hijo de Dios. Un poco parecido a la lesión de hoy. La lesión de hoy tiene un mecanismo de afirmación y otro de negación. La idea es, la salvación es mi única función aquí. Salvación y perdón es lo mismo. Entonces el perdón es mi única función aquí. ¿Sí? Y luego la afirmación es, Dios sigue siendo amor. Eso no lo puedo olvidar yo. Dios sigue siendo amor. Y luego nos dice, y esto no es su voluntad. O sea, ¿qué es esto? Pues esta enfermedad, este problema, este conflicto no es la voluntad de Dios. O sea, yo le aplico la lesión a esa situación. Entonces, si mi función es perdonar, ¿no? Y Dios sigue siendo amor, y esa enfermedad de mi hermana no es la voluntad de Dios. O sea, no es la voluntad de Dios. Eso es lo que yo le digo y se lo digo mentalmente, ¿no? Esa enfermedad que cree padecer mi hermana no es la voluntad de Dios, porque eres una perfecta hija de Dios. Y eso tú lo dices mentalmente. Esa conexión se da, esa bendición le llega, ¿no? Y no es necesario ponerse a convencerla del curso de milagros en 5 minutos porque no te lo va a entender. La metafísica del curso así, nos cuesta así mucho, es. incluso a los propios estudiantes del curso, ¿no? Entonces, más bien, ¿qué le podemos expresar nosotros? Pues perdón y nuestro amor. Así. Gracias, Oscar, gracias. Con gusto, Luz Marieta. ¿Alguien más? Bueno, parece que nadie más. ¿Esto ya lo repasamos o no? Mm, eh, sí, esto ya lo repasamos. Sí. Entonces, Sí, ya lo vámonos con repasé. el párrafo 5. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, entonces, ¿quién nos colabora con el párrafo 5? Yo lo Como, puedo Yo puedo volver leer. a leer. A ver, como tres al tiempo. Sí. Arranque. Bueno, ¿quién lee? Bueno, Bueno, aún no, párrafo 5. Aún no has tenido la experiencia del instante santo, pero la tendrás y la reconocerás con absoluta certeza. Ningún regalo de Dios se reconoce de otra manera. Puedes practicar el mecanismo del instante santo y aprender mucho de ello, mas no puedes suplir su deslumbrante y reluciente fulgor, que literalmente te cegará solo con que lo veas, impidiéndote ver este mundo. Y todo ello se encuentra aquí, en este mismo instante, completo, consumado y plenamente otorgado. muchas gracias, Miriam. ¿Preguntas o comentarios de este párrafo 5? Veamos el 6. Es como una aclaración de que a través de la práctica del instante santo vamos liberando o sintiéndonos en paz. Y cuando dice, mm, bueno, que se aprende mucho, ahí lo está como
incentivando más, reslumbrante y reluciente fulgor, que literalmente te cegará solo con que lo veas, impidiéndote ver este mundo. Ahí, en referencia al mundo que en la cotidianidad vemos, ¿no? Ujú. Sí, es cierto. Aquí hay unas dimensiones metafísicas tremendas en este párrafo, ¿no? Yo no sé, pero a mí me ha dado una profunda alegría. Ujú. Mm. Sí, es bonito por su profundidad, ¿no? Claro, Mm. mucha alegría. Es más, cuando Vivian lo estaba leyendo, a mí se me vino a la memoria Helen Schumann, Ujú. ¿no? Porque fijémonos nosotros, si suponemos que hemos venido estudiando el libro del texto, que me han acompañado en esta lectura del libro del texto, vamos en el capítulo 15, ¿no? Y Jesús se dirigía a Helen, ese tú, que ahí siempre era Helen, ¿no? Y mira lo que está diciendo. Aún no has tenido la experiencia al instante santo, ¿no? O sea, ya nos hemos leído casi la mitad del libro del texto y Jesús nos está diciendo, aún no has tenido la experiencia al instante santo, o sea, de un verdadero instante santo. Y uno creería que sí. Incluso por ahí en las lecciones entre la 80 y la 90 hay un pasaje, no me acuerdo de qué lección, que dice, aún no comprende lo que es el perdón. Y vamos como ya más de 80 lecciones. Y nos dice, aún no comprende lo que es el perdón. ¿Ve? O sea, nosotros todavía no entendemos la profundidad metafísica de las enseñanzas del curso. Y Jesús nos lo recuerda. Y nos lo recuerda y nos dice, todavía nos falta, pero hay que seguir pues, en el proceso, ¿no? O sea, ese instante en que el tiempo se detiene y me conecto con la eternidad, me conecto con Dios. Y ese instante se lo entrego al Espíritu Santo y Él se lo entrega a Dios y nos conecta como el puente del amor y de la sanación. Esos instantes que son benditos, precisamente por eso, tal vez no lo hemos logrado de manera perfecta y completa y por eso a veces sentimos que nuestro perdón no ha funcionado, ¿no? Y que si peleé con el compañero del trabajo y llegué por la noche a la casa y perdoné y mi compañero de trabajo al otro día me sigue haciendo mala cara, entonces me digo, el perdón no me funcionó. No, tal vez el instante santo que yo le entregué al Espíritu Santo no fue completo. ¿Ves? Es eso lo que nos está planteando. Por eso esa frase es tremenda, ¿no? Aún no has tenido la experiencia al instante santo, pero la tendrás y la reconocerás con absoluta certeza. O sea que eso va a venir tarde que temprano. Después. Ningún regalo de Dios se reconoce de otra manera. O sea, llegará el momento en que vamos a reconocer ese regalo de Dios que es el instante santo, obviamente a través del Espíritu Santo, ¿no? Y luego nos dice ya que el instante santo es una práctica. Puedes practicar el mecanismo del instante santo y aprender mucho de ello. O sea, ¿cómo alcanzamos el instante santo? Practicándolo, perdonando, aquietándonos, ¿no? Permitir que el Espíritu Santo entre en nuestra mente y nos hable. Pero para ello tenemos que aquietar la mente, situarnos en el ahora, en el momento presente, renunciar a todo juicio y pensamiento de ataque, para que ese instante, que es un instante eterno, ahí no hay miedos, ahí no hay juicios, solamente amor y perdón. De eso se trata y eso es lo que tenemos que practicar y practicar y practicar, ¿no?
Puedes practicar el mecanismo del instante santo y aprender mucho de ello, mas no puedes suplir su deslumbrante y reluciente fulgor que literalmente te cegará solo con que lo veas, impidiéndote ver este mundo. Ahí está la belleza de este texto, en esta oración. O sea, un verdadero instante santo nos está diciendo es es tan deslumbrante, es un fulgor reluciente que es tanta luz que me va a cegar y no puedo ver este mundo, o sea, no puedo ver los juicios, los ataques, las guerras, las enfermedades, las carencias, no voy a poder ver nada de las cosas de este mundo, de este infierno, porque es que esa luz del instante santo me impide verlo. El amor puro me impide ver la negación del amor, que es este mundo. Y esa es la descripción que nos hace el instante santo, ¿no? Entonces llegar a esa condición de aquietarme y solamente ver luz y amor, y nada más que luz y amor, es un estado de paz y de gozo divino que es tremendo. O sea, llegar a esa condición es una maravilla, ¿no? Y debe ser supremamente hermoso, como lo describía ahora Cookie, ¿no? Es una belleza tal que nos deslumbra. Y a eso tenemos que llegar. ¿Y cómo llegamos a eso? Nos lo dice la oración 4, practicando. Y si hago eso, ¿qué nos dice? Y todo ello se encuentra aquí, o sea, en este momento presente, en este instante, en este mismo instante, completo, consumado y plenamente otorgado. O sea, y todo ello, toda esa luz deslumbrante que me ciega y me impide ver las cosas de este mundo, eso se encuentra aquí, ahora, en este presente, en este instante. Y todo ahí, en ese instante que es santo, todo está completo, todo está consumado y todo está plenamente otorgado. ¿Qué es todo plenamente otorgado? El amor, la paz, la dicha, o sea, todos los atributos de Dios y su amor. ¿Mm? ¿Alguna pregunta de este párrafo? A mí me gustaría por un segundo llevarlo a otro terreno, invitarlo a que vean por YouTube la visita de Paramahansa Yogananda al ashram de Ramana Maharshi. Ramana Maharshi vivió toda su vida en Samadhi. Él era un ñani y había perdido todo, no veía el mundo, digamos, el mundo de la percepción. Él vivía absorbido en el ser. Es muy llamativo el video porque en ese momento va el primer ministro de la India, Yogananda, que era un maestro reconocido en toda India, y Ramana jamás deja su estado meditativo. No los habla directamente. Supongo que luego a la noche, una vez que habrá conversado con ellos. Ujú, Eh, ese me parece que es el instante santo. ujú. Sería bonito que nos compartiera ese video, Cookie. ¿Cómo no? Sí. Bueno, muchas gracias, sí. Sí, un verdadero maestro no necesita hablar. Su sola presencia habla por él. ¿No? Es lo que el curso llama maestro de maestros, ¿no? Y ese sería ya el doctorado que ofrece el curso, si lo queremos ver en las condiciones del mundo, ¿eh? ¿No? Pero sí, un verdadero maestro no necesita hablar, no necesita convencer a nadie.
porque simplemente lo único que necesita es convencerse a sí mismo y luego irradiar o extender su luz, no más. Así que estar con un verdadero maestro es una bendición. Bueno, ¿alguien más? Gracias, Juki. ¿Nadie más? Bueno. Entonces, bueno, ya van a ser las 6. Entonces, cortamos por hoy y continuamos este subtítulo la semana entrante, ¿no? Nos faltó un párrafo, Gracias, pero Oscar. empatamos con el párrafo siguiente de la otra, o sea, nos faltó un párrafo de El párrafo 6. el 6, y luego empatamos la otra semana y seguimos con el tercer subtítulo, la pequeñez en contraposición a la grandeza. Ujú. Gracias, Oscar. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, A Germán. todos y Gracias, Que todas, pasen un gracias. feliz día, feliz noche, que Dios gracias, bendiga. noche. Que Amén, sea- amén. Gracias a todos, bendiciones. Bueno, Oscar, muchas gracias y a todos muchas Gracias, gracias. Gracias, Oscar. pues, Gracias a todos. gracias, Lidia, y gracias, todos los demás. gracias. Bueno.